Saludos, bienvenidos a esta emisión de Zona Deportiva, correspondiendo hoy miércoles 26 de junio de 2024. Yo soy Jesús Muñoz, hoy es Jornada de Análisis y en breve ya estaré con Arián Alejandro. Ya estamos en el set y hoy comenzaremos hablando de voleibol, la Liga de Naciones que concluyó con una actuación cubana, y solo doy este pie, superior a la de 2023, pero sin objetivo cumplido de estar en París. Arián Alejandro, con los análisis. Saludos, bienvenido. Jesús. Los buenos días para ti, por supuesto, el colectivo, quienes están con nosotros a través de la pantalla, la pequeña pantalla Zona Deportiva. Y sí, se mejoró 2023, pero no se alcanzó el principal objetivo que se tenía. Y sobre todo cuando comenzamos con esas 3 victorias en la primera semana ante Brasil, Alemania e Irán. Y una posible cuarta victoria frente a Japón, que se escapó teniendo un set 14-11, un quinto set 14-11, y Cuba no pudo cerrar ese partido. Yo creo que al final los encuentros claves de Cuba en esta BNL 2024, encuentros de equipos asequibles al nivel de nuestra selección, Canadá, Países Bajos, Bulgaria, Irán, se cumplió solo un 50%. Se le ganó a Bulgaria, se le ganó a Irán, pero ni a Canadá ni a Países Bajos se le pudo derrotar, y esos fracasos costaron. Amén de que, por supuesto, el partido clave estaba señalado entre Cuba y Serbia. Un duelo que parecía que lo teníamos todo para alejar a Serbia 20 puntos y certificar casi al seguro la clasificación. Lo analizábamos usted y yo en este espacio y lo dijimos. Si se repiten los parámetros del Cuba-Brasil, se le puede ganar 3-0, 3-1 a Serbia. Bueno, en esos 2 primeros sets. No, estuvimos 2-0 delante y todo parecía encaminado. Se pierde un tercer set 16-25, que algunos dicen, bueno, un bache en el camino. Sí, un bache, pero que anímicamente levantó mucho a los serbios, porque no es lo mismo usted que pierda 25-20, 25-23, 25-22, un set cerrado, peleado, que con esa diferencia. Cuba se vino abajo completamente y todo lo contrario Serbia. Y a partir de ahí, bueno, ya después era a pura matemática y la cuenta simplemente no dio. Coincido contigo, Arián, y creo también que ese partido, como bien mencionas, de Japón y ese contra Serbia, amén de ese 50% logrado frente a rivales asequibles, marcó los destinos de nuestro país. Claro, es que muchos dicen, bueno, con Japón de todas maneras se perdió 3-2, ahí no se perdieron tantos puntos, pero es que si se lo hubiera ganado Japón, se sumaba muchísimo, por la diferencia precisamente en el ranking. Claro, como mismo pasó con Francia, ganándole 3-2 se sumaron casi 9 puntos. Era la misma historia, por lo tanto sí vale ese juego con Japón, que se quedó en el camino, pero además un juego que cuando lo analizamos, repito, 14-11 el quinto set, era un partido en la mano de Cuba prácticamente. Entonces, al final fueron muchos poquitos, la ausencia después de Robert Randy Simón ante Canadá y Países Bajos, el equipo que después, sobre todo con los pasadores, volvió a ser, digamos, la inestabilidad habitual de los últimos años. Algunos esgrimen la falta de liderazgo en jugadas claves de las principales figuras. Yo lo que creo que de manera individual el talento está, porque Marroñán terminó entre los mejores atacadores, Miguel Ángel López más de lo mismo, Marroñán fue de los mejores en servicio. Es decir, que individualmente ahí está el talento. Que de manera colectiva seguimos teniendo deudas, eso queda claro. Seguimos con talento en la selección cubana de voleibol, y además hay una generación que viene detrás que yo creo que puede permitir presionar a los que están hoy y mantener, digamos, un estándar que nos se siga acercando a la élite. Digo acercando porque si usted le gana a Brasil, si usted le gana a Francia, claro, está dando la claridad de que está bien cerca de ese lote de primer nivel. Pero por supuesto, si se llevó a Eslovenia a un 3-2 cuando muchos pensaban que Eslovenia iba a barrer a Cuba, como ocurrió en 2023, Cuba está rozando el tener o intentar tener estabilidad en esa élite amplia. Lo he dicho en otras ocasiones, es el voleibol hoy por hoy el deporte colectivo que más amplitud tiene en cuanto a equipos de calidad, porque no es solamente Brasil, no es solamente Italia, es Polonia, es Eslovenia, es Argentina, el propio Canadá que está clasificado a los Juegos Olímpicos, Alemania, tiene, bueno, Japón, es muy amplio el abanico de equipos con nivel, así que Cuba está cerca, es simplemente lograr esa estabilidad que teníamos, por ejemplo, en la época de las ligas mundiales, donde sí era de tú a tú con cualquiera, bueno, salvo Italia, que siempre ha sido
el equipo que ha castigado a Cuba de manera fuerte. Muchísimas gracias, Arián, por este comentario sobre voleibol. De este deporte seguramente en el futuro estaremos hablando porque en cuanto a disciplinas colectivas es de lo mejor que hay en nuestro país. Ahora hacemos una pausa con información porque aunque en su paso por los Juegos Escolares comenzó la segunda edición de estas citas, el polista Eduardo Medina guarda gratos recuerdos de sus primeros años en el deporte. Con la colega Luisa Fernanda conversó sobre su paso por el alto rendimiento. Tenía 9 años, empezaba un gran movimiento deportivo en todo el país, la masividad se expandía por todos los lugares y yo estaba en Varadero nadando relativamente serio y el comisionado de Matanza en ese momento, Pérez Jaime, un hombre con un entusiasmo tremendo, organizó un grupo de nadadores, unos más jóvenes, bueno, yo era de los más jóvenes en ese momento y preparó un equipo para los segundos Juegos Escolares y fue una experiencia tremenda. De las cosas más lindas sí que recuerdo es que cada provincia tenía que llevar un acto cultural y aprendí a bailar danzonete, ¿sí? Como estoy de Matanza y danzonete es matancero, bueno, aprendí no, lo bailé pero no lo aprendí. Y después la competencia muy lindísima fue aquí en la Ciudad Deportiva, los eventos largos se hacían en la piscina de 50 en la Olímpica e incluso los combinados para las categorías mías, que eran 9 y 10 o menores 11 en aquel momento, eran en la piscina de clavado. Y fue una experiencia tremenda después. Eso fue año 64. Después tuve la suerte de ir a los quintos en voleibol. Y después en polo acuático, que fue mi deporte definitivo, el deporte de mi vida. Y sí, ya fui a 3 o 4 Juegos Escolares en polo acuático, que fueron los que marcaron mi vida por siempre en el deporte. Que si la calidad ha disminuido, que si ya no es lo mismo en cuanto a béisbol, pero cuando llegan los playoffs en cada serie nacional, aún con Eurocopa, aún con Copa América, en Cuba se respira un aire diferente. Y mañana comienza la fiesta grande de nuestro deporte nacional, Pinar del Río versus Antiespíritus Industriales frente a Santiago de Cuba en el Clásico Cubano. Sobre esos playoffs y sobre los otros también estaremos conversando con Arián Alejandro. 4 playoffs, Jesús, que de manera indistinta y en situaciones diferentes, pero que en los últimos años se han dado, porque el Pinar del Río Santi Espíritu lo hemos visto, repito, en las últimas temporadas, en el año de la pandemia, vimos, bueno, de Granma y Matanzas ni hablar, 2 finales, la 60 y la 61, siempre ganando Granma. Se adueñaron del entorno beisbolero cubano durante varias temporadas. Completamente, se han visto en semifinales también, en la época de Víctor Mesa dirigiendo a Matanzas, y de los otros también, bueno, el más reciente, Las Tunas Ciego, la temporada anterior, barrida literal de Las Tunas sobre Ciego Ávila, que por cierto se ha especulado un poco si Las Tunas terminó escogiendo rival o no, si eso. Yo creo que sí. Y yo creo que es permitido. Yo creo que es permitido escoger rival. Si usted tiene la oportunidad, que le salga bien o no, ya eso es otra cosa. Bueno, después de la barrida de la pasada temporada, después de lo visto quizás con Ciego, que fue de más a menos en esta temporada. Pero además, 2 claves importantes. O Ciego o Matanzas. No se la quisieron jugar con los Cocodrilos, que han sido un rival difícil para Las Tunas en los últimos años, que han ganado más los matanceros de lo que ha podido ganar Las Tunas. Eso es una. 2, la posible reincorporación de Giovanni Giera, un pitcher que está muy por encima del nivel de nuestro béisbol, y que esa ofensiva de Matanzas puede competirle de tú a tú a la ofensiva de Las Tunas. Exactamente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y en la otra, el otro playoff, que lo dejé para el final, porque es el clásico. No están las grandes luminarias industriales de Santiago de la historia de estos 2 conjuntos, pero sigue siendo el clásico de la pelota cubana. Lo vimos en la pasada campaña en esa semifinal, a 7 juegos. El Guillermón a repleto, a reventar. El latino se sabe que se divide en 2, literalmente. La banda roja, la banda derecha para Santiago, la banda izquierda para los señores industriales, y eso siempre es un espectáculo que gusta ver. Yo creo que si hay 2 playoffs cerrados, me decanto más por el Matanzas, Granma y por supuesto Santiago Industriales. Creo que estos pueden estirarse a 6-7 juegos. Veo más abierto y más favoritos a Pinar y a Las Tunas por el otro lado. Yo coincido en parte. Yo creo que el Matanzas Granma ha tenido un paso arrollador. Y en el caso de Las Tunas Industriales, en el caso de Santiago Industriales, es para mí el más parejo. Ahí sí, para mí ese es el más parejo. De acuerdo, aunque ojo,
protagonistas, recuerdo que eso lo llevó al equipo Cuba. Raymond Figueredo y Frank Ernesto Herrera en el playoff pasado para Industriales y son dos ausencias que duelen. No están, aunque se habla de la incorporación de Michael Taylor, lanzador que estuvo al principio de la temporada con Industriales, que puede reforzar ese picheo abridor. La mayor duda de Industriales es, usted lo mencionaba, Frank Herrera, esa parte de atrás que tanto éxito le dio de Herrera, Peñalver, Perdomo, no está, porque Perdomo ahora es abridor. Entonces, esa parte importante no la tiene, pero Santiago no tiene a Joel Quijiver, que es más del 50% de la ofensiva de ese equipo. Y que como está en Venezuela, de hecho, cerró la serie, la última etapa que jugó aquí muy bien, y en Venezuela en el Latino encendió al equipo Industriales. Así que van a ser ausencias importantes, pero repito, este debe ser el playoff más cerrado. En cuanto a lo que veremos en tónica, bateo, picheo, ¿se mantendrá un bateo muy por encima de los lanzadores en estos playoffs? ¿O veremos quizás con la presencia de las principales figuras de cada equipo en cada uno de los juegos, un picheo respondiendo mejor? En los playoffs se suele recortar la rotación. Los mejores pitchers casi siempre lo hacen de manera más asidua, cada 5 días, alguno que otro, cada 4. No es lo normal ahora en el béisbol cubano, antaño sí, ahora no. Pero es que clasificaron, fíjese, las mejores ofensivas del torneo están en esta postemporada. Equipos que estuvieron por encima de 320, incluso de 330, como fue el caso de Granma. Pinar, Las Tunas, Matanzas, fueron las mejores ofensivas. Y están. Entonces, yo creo que habrá partidos sí y otros no. Muchísimas gracias, Arián Alejandro, por tus comentarios. Hoy hablamos de voleibol y béisbol, seguimiento a los playoffs de la pelota cubana. De esta manera estamos poniendo punto final en esta emisión deportiva en Cubavisión Internacional. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía.